¿Qué tal amigos? Al final ya acabamos de empacar nuestras maletas. La verdad es un dolor de huevos haciendo esto. Quitar peso de una maleta, poner en el otro. No. Aparte, cuando venía a México, a India, me sobrepasó en caso de peso y me cobraron como $200, que no mames. Y aparte era solo, no podía tirar mis cosas ni podía dar a nadie, así que tuve solo una opción que tenía que pagar. Pero pues dicen que así se aprende, ¿verdad? Pero siempre debemos llevar 1 kilo menos en cada maleta. Pero bueno, entonces antes que salir vamos a tomar bendiciones de nuestros grandes miembros de la familia. Aquí es acordando de nuestra cultura, está considerado que si toma sus bendiciones antes que hacer algo bueno, todo sale bien. Así que vamos. Para saludos o bendiciones siempre tocamos pies a los grandes para que ellos nos dan bendiciones. Y la misma edad o que sean menor que nosotros, entonces ahí podemos abrazar. Por el momento estamos esperando que mi tío y mi amigo terminan su shift que están trabajando desde casa y pues no pueden dejar su trabajo en medio, están en un meeting. Pero mientras vamos a cenar que mi querida abuelita preparó algo muy rico. Entonces hoy es mi última cena en India, así que mi abuelita me preparó curry de garbanzos. Ay, qué rico huele, vamos a comer. Que ya tengo agua en mi boca, pero al mismo momento estoy feliz y triste también porque al final ya voy a dejar la India. Aquí mi abuelita está echando agua en los 4 llantas de mi carro antes que salimos porque es una tradición o digamos creencia que haciendo esa práctica nos trae buena suerte, positividad y fortuna para más adelante, pero está considerado como una superstición en otros países también. Al final ya hemos llegado en el aeropuerto de Nueva Delhi, que es el terminal 3 más grande, y de aquí va a salir mi avión. En camino hacia el aeropuerto estaba mucho tráfico, ya saben cómo es tráfico en India, y aparte también aquí está, entonces ya estamos un poquito tarde, así que tenemos que buscar un lugar para que podamos estacionar nuestro carro y meter adentro. Let's go! Vimos un poquito del lugar, nos metimos nuestro carro y ya bajamos. Ahora es la hora de decir adiós a mis queridos tíos que irán a casa. Tenemos que ir adentro, como les comenté que veníamos un poquito retrasado, así que para documentar y que llegamos a la hora bien, vamos a ir adentro. Después de entrar hicimos check-in. El check-in antes hacían en las mesas de aerolíneas, pero ahorita ya está por esas máquinas automáticamente y este chavo me ayudó para documentar mis maletas. Después de check-in y documentar nuestras maletas vamos a adelantar para inmigración. Junto con eso ellos me dieron esos 3 espacios a bordo porque tengo que cambiar 3 aviones hasta México. Ya voy en inmigración, no podré grabar por cuestión de seguridad, así que le veo en un rato. Después cruzar la inmigración venimos en la fila de revisión regular que es importante para todos, no podemos saltarlo. Ya pasando todo este rollo tenemos la vista buena del aeropuerto terminal 3, estás listo para explorar, así que vamos. ¡Wow!
Por los reportes dicen que solamente este Terminal 3, que está más grande, tiene un área de 20 acres, o sea, es como 4030 metros cuadrados. Oh my God. Híjoles, está grande, está gigante este espacio. Aparte también tiene 168 mesas de check-in, lo que presenta cada uno de los aerolíneas, y 78 pasarelas de embarque, lo que ayuda a conectar el aeropuerto hacia el avión para ayudar a los gentes. Dato curioso, este terminal tiene una capacidad de manejar 40 millones de pasajeros cada año, o sea que esa cantidad viene y va cada año. Además tiene todos los servicios disponibles como agua gratis, tienda de ropas, buenas marcas, cajeros, baños, hasta que buenos restaurantes, carritos y etcétera, etcétera. Este terminal siempre está ocupado por los vuelos internacionales, ¿verdad que sí es interesante? Y en presente este aeropuerto está en tercer número, que está más grande y más ocupado. ¿Qué tal amigos? Ya después de caminar un buen rato llegamos aquí en nuestra puerta de aerolínea. Estamos sentados aquí. El proceso fue desde el principio, así que me entré en el aeropuerto, hice el check-in. En mi boleto nada más se incluía dos maletas, una chiquita y otra grande. El otro que tenía grande lo hice documentar junto con este chavo que me ayudó. La verdad me cobraron nada más $75, mucho mejor que antes. Luego me dirigí a la inmigración y no pude grabar en inmigración por cuestión de seguridades. No me preguntaron nada grave ahí, pero aún así hay un miedo con la palabra inmigración. Solo vieron mi pasaporte mexicano y mi tarjeta de la India y me dejaron ir. Pero fuera de todo eso, para mí hay una cosa más interesante que está enfrente de mí. Estoy muy emocionado. Estamos hablando aquí de un avión que se llama Airbus A380, que está más grande en el mundo hasta ahorita. Damn. Ha escuchado mucho sobre ese avión, pero primera vez subir en eso. Dicen que este avión es como rey del cielo, más grande, con honor y orgullo. Cuando se vuela, vamos a ver una vista de él. Ya es tiempo de abordar amigos, empezaron a abordar como 45 minutos antes del vuelo, pero llegué a notar que en este avión India hacia Alemania 70% son indios, así que India es muy expandido. Luego nos dieron entrada después de verificar nuestra información y pues ya estamos adelantando hacia nuestro avión. Thank you very much. Entonces este camino que se va para arriba siempre casi es por negocio y premium clases. Somos pobres, así que tenemos que estar abajo, tal vez más adelante allá. En este avión llegamos a ver 10 asientos en sola una fila horizontal y estas estafatas lindas que están aquí. Mi número de asiento era 70K y todavía falta lugar hasta atrás y tiene otro piso todavía. Después de sentar en mi asiento estaba dando una vista hacia afuera y no alcanzo a ver sus alas porque son muy grandes, o puede ser que es de noche, por eso no veo, pero mi mente me dijo luego, es noche culero. La cena y el desayuno también estaba incluido en mi boleto, así que no me morí de hambre. En cena me dieron el burrito y en desayuno me dieron un pan con café. Luego arriba de nubes llegué a ver otro avión desde la ventana. Si hablamos de velocidad de nuestra línea estaba como 1000 kilómetros por hora. Imaginen de esta.
Nuestro vuelo era de noche, así que mañana temprano aterrizamos a Alemania y ya es la hora de bajar de avión. Bye. Have a good one. Have a good one. Entonces, después de estar sentadito 9 horas en avión, llegamos en el aeropuerto de Múnich. El ambiente está súper chido aquí, súper bonito. Parece que va a llover, pero no está lloviendo. Parece que está frío, pero no hace tanto frío. Es un buen momento. La verdad, me está gustando mucho. Ahora aquí tenemos que ir a Canadá, pero tenemos una espera de 6 horas mientras estaremos explorando aquí. Así que acompáñame. Por el momento estamos en la fila de inmigración de Alemania, como que ya saben que cada país tiene su inmigración y es necesario cruzarlo, así que sin hacer eso no podemos ir adelante. Ya se cruzó la inmigración, no nos preguntaron nada, todo fue muy bien, pero todavía estoy muy sorprendido. Recuerda que le dije 70% de pasajeros son indios que venía con nosotros. Desde este 70% bajaron solamente 20% y 50% todavía van a viajar conmigo en Air Canada hacia Canadá. Amigos, estaba explorando el aeropuerto, pero no hay nada como especial, solo hay unas tiendas, unos lugares para comer y listo. Hasta que el aeropuerto está muy vacío, pues me cansé caminando y mejor me siento, ¿verdad? Hay otros terminales según que están llenos, pero solamente hay una cosa que me gustaría compartir con ustedes, es cuando se aterriza aquí tiene una fragancia muy rico que te dan gana hasta quedarte aquí. Ahora sí, ya están saliendo de cuevas, no sé cuáles, ya están acercando más gentes, me refiero, porque ya iba a empezar el bordar de Air Canada. Ahora ya estamos yendo hacia nuestro avión que va Múnich a Toronto. 61K. Okay, crossover far side. Thank you. Justamente ahora ya hemos aterrizado en Mini India. Y algunos de ustedes, ¿qué pasó, Rick? Y yo, ¿qué pasó, carnal? 50% de población de la India vive en Canadá, así que pues es Mini India. Una vez más saliendo de inmigración, ya estamos en el aeropuerto Toronto, Terminal 3. Este aeropuerto está más grande y más ocupado comparación de otros aeropuertos en Canadá. Pues llegando aquí, sí llegamos a ver bastantes gentes que estaban aquí, pero una vez más 50% de las personas, hasta los trabajadores que están aquí, son de la India. Igual aquí nuestra espera era de 6 horas, entonces salimos, exploramos, compramos lo que teníamos que comprar, comimos y ya después de eso regresé a mi puerta donde iba a salir mi vuelo hacia México. Ya estamos volando hacia México, pero
También le quiero comentar una cosa, es muy bonito viajar en la noche, la ciudad, la vista y es una vibra muy buena. A 4 a 5 horas llegamos en México, bajando aquí estaba oliendo muchísimo la comida, pues ya extrañaba el taco, ¿verdad? Más el carne. Si hablamos de temperatura, está súper fresco aquí, 23 grados, o sea, me agrada porque vengo de 40 grados. Luego recibí mis maletas y dirigimos para checar y salir del aeropuerto. Fuera ya estaba esperando un amigo taxista que me mandó mi amiga, Dalia. Hablando con este amigo, llegamos en la casa de mi amiga en 3 de la mañana. Muchas gracias a ella que me recibió tan madrugado. La verdad sí agradezco mucho. Me quedé en su casa con ella y con su mami y después salí a conocer todos los amigos, familias que yo conocía. Todavía me falta un chingo, pero ahí voy poco a poco. Pues ese era mi viajecito India hacia México. Si les gusta, entonces dale un mini like y comparte. Muchas gracias para ver.